Preguntas fundamentales que debe hacer un maestro de historia. Antes de ir al encuentro con los estudiantes. Eso incluso bajo el entendido que él no es el maestro enseñante con unos aprendices en un banco, porque ya no es bancaria la educación. La enseñanza ya no es bancaria. El maestro de hoy constituye una comunidad de aprendizaje. El maestro de hoy va a los encuentros pedagógicos, que no es ir a dictar clases, sino hacer encuentros pedagógicos. Un encuentro es algo subjetivo, interactivo, dialógico, discursivo, ¿sí? Horizontal, donde se llevan problemas y preguntas del conocimiento para responder, para resolver, para recrear, para resignificar. Porque el ser humano es un ser deseante y desea conocer, pero es un ser dador de significado. Entonces los niños son espectaculares en ese tema, porque el niño quiere saber, puede saber, le gusta saber, es inquieto en el saber, ¿sí? En tanto el otro le despierte esa inquietud, el otro lo provoque, le ofrezca cosas, ¿cierto? Lo enamore con el conocimiento. Y entonces el niño va a ser ávido de conocimiento. Entonces, no va el niño a sentarse a esperar que el otro le dé. El otro debe llevar preguntas, debe llevar contenidos formativos, textos y demás. Entonces ahí va a haber un abanico de posibilidades para que él pueda hacer eso, en términos de estrategia pedagógica y demás. Digamos que bajo esa perspectiva, el maestro no puede llegar al encuentro pedagógico sin 3 preguntas previas, responsablemente procesadas por él. La primera pregunta es, ¿qué sucedió frente al hecho que va a trabajar? ¿Va a trabajar la independencia o va a trabajar el culto a Bolívar? ¿Va a trabajar el proceso independentista y la constitución de las nuevas naciones, la constitución de los estados nacionales, la separación administrativa de estas naciones, de estos reinos con la metrópoli española y el proyecto constitutivo de los estados nacionales, o va a echar el incienso a Bolívar? ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces va con preguntas que hablen de los procesos, de las coyunturas y de los contextos, ahí sí, de los actores y de los hechos. Entonces tiene que preguntarse, la primera pregunta, ¿qué sucedió realmente? ¿Quién intervino? ¿Por qué intervino? ¿Cómo pensaba? ¿Qué hacía? ¿Cuál fue su contexto? Es decir, es la racionalización comprensiva del hecho, de los personajes y del contexto. En esa temporalidad. En cualquiera. Pero en un ejemplo, en ese. Él va al pasado, correcto, va a la Edad Media, va donde le toque ir. Correcto. Va al mundo prehispánico, va al Imperio Romano, va a la Edad Media, como dije, va a cualquier parte, según el programa educativo, a donde quiera que vaya. Correcto. Recuerde que antes ha hecho la elección de contenidos formativos. Puede que muchos de esos temas que tradicionalmente se dan ya la gente no los quiera. Entonces quiere otros temas de carácter socioantropológico, de carácter cultural, de carácter de ciencia política. La gente quiere cosas diferentes hoy, vinculantes con la historia, claro. Claro, por supuesto. Entonces, él lleva un contenido al encuentro pedagógico, tiene primero que saber qué fue lo que pasó realmente. Entonces, en historia preguntas por el hecho, qué sucedió, el hecho, los personajes y su contexto, los actores y su contexto, la racionalidad del momento. Tiene que haberla comprendido y sabido. Si él no pregunta eso, ¿qué pasó? Es grave. Pero miren la segunda pregunta. La segunda pregunta es sumamente poderosa. ¿Cómo nos la han contado? A través del tiempo. ¿Y quiénes? ¿Y quiénes, por supuesto? Esa pregunta es poderosísima, porque el maestro está obligado a hacer historiografía. Le toca abrazar la disciplina historiográfica. Correcto. Que la historiografía es distinta a la historia. Sí. La historia es la disciplina que reconstruye el pasado con fuentes, haciendo la crítica de fuentes. La historiografía audita, revisa, valora, critica, desenmascara lo que dijeron los historiadores. La historiografía es la auditoría de los historiadores. Es que si usted quiere la teoría del conocimiento de los historiadores,
que es otra cosa en realidad, pero es eso, como para hacerle comprensión al asunto. Sí, sí. Entonces, a la pregunta, ¿cómo nos la han contado? Él tiene que ser crítico. Entonces él dice, en el siglo XIX la contaron los liberales, y la contaron de esta manera. En el siglo los XIX la contaron los conservadores, y la contaron de esta manera. Y entonces hubo la necesidad de forjar el mito fundacional. Entonces tiene que ser capaz de decir que el mito fundacional, la idea de patria y el empoderamiento de una sociedad nueva a la luz del nuevo modelo generó muchos problemas con el conocimiento. Entonces empezaron a contar la historia, y por eso apareció el culto a los héroes, tan complicado. Y el culto a los héroes distorsiona la historia, les perdona los pecados y los enaltecen con atributos que ellos no tuvieron en realidad. Y sobresale la historia contada de los militares. Y la historia de los vencedores, claro. La historia de los militares, la historia de los políticos, ni siquiera es la historia de los historiadores. Y esa historia de los civiles, que casi nunca se han contado. No, de los partidos, de la vida cotidiana, de los particulares, sí, de las instituciones, no se ha contado. No se ha contado. ¿Sí? Entonces, y tampoco de las discusiones, ¿no? Entonces se cuentan una historia de la oposición entre Bolívar y Santander que nunca existió, de la guerra entre Bolívar y Santander que nunca existió. Está demostrado científicamente que Santander le besa los pies a Bolívar en cualquier terreno, que la bronca fue entre seguidores y entre los seguidores de los seguidores, es decir, de la propaganda y el discurso decimonónico para formar el sentimiento patrio. Y en Venezuela necesitaron un sentimiento patrio venezolano en contra de los granadinos porque se separaban y se iban. Claro. Entonces lo que hay es unos discursos tardíos, posteriores, mal contados. Entonces, si el maestro inteligente es capaz de desenmascarar todo ese cómo nos la contaron para devolverse a la primera pregunta, que es ¿qué pasó realmente? Y hacer historiografía seria, con fuentes serias, directas, y crear un discurso... El discurso, ¿qué tal? Pero ahora viene la tercera pregunta. Señor, ¿qué es la suya? La tercera pregunta es ¿cómo la queremos hoy? ¿Cómo la queremos hoy? ¿Cómo la necesitan los niños hoy? Y si quiere hágala mejor, ¿cómo la quieren los niños? Señor, la historia, ¿cómo la quieren los niños? ¿Cómo la quiere la sociedad de hoy? ¿Qué quieren saber? ¿Quieren seguir echando incienso? ¿Quieren aprenderse a pie juntilla lo que el comandante dijo que debían aprender? ¿Lo que la iglesia dijo en algún momento que debían aprender? ¿O los niños quieren una historia lúdica, comprensiva, cierta de lo que pasó? Entonces ahí tienen en resumen, 3 preguntas debe hacer el maestro de historia, pero son preguntas que debe hacer también el historiador, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué sucedió realmente? ¿Cuál fue el contexto real de los hechos y los personajes del momento? ¿Bajo qué circunstancias se dieron esos hechos? ¿Cómo nos la han contado a través del tiempo? Tan complicada como nos la han contado. ¿Y cómo es que como nos la contaron no coincide con lo que sucedió realmente? La más de las veces. Pero lo más importante hoy, ¿cómo la necesita la sociedad de hoy? ¿Cómo la quieren los niños? ¿Cómo es que debemos enseñarla hoy? Señor, el maestro está obligado a hacer esas 3 preguntas, indiscutiblemente, que son distintas porque ya es frente a lo que va a dar, frente a lo que va a trabajar, que es muy distinto es a aquella pregunta que yo le planteaba ayer, que es la pregunta pedagógica. Estas son preguntas disciplinares de su objeto, correcto, de su objeto de estudio. Son las preguntas disciplinares en el ámbito pedagógico de su objeto de estudio. Pero ahora viene la pregunta pedagógica propiamente dicha, que me parece, si usted quiere, asúmala como pedagógica o asúmala como didáctica, en la medida en que la didáctica sitúa los contenidos. La didáctica es geográfica, la didáctica sitúa los actores, sitúa las prácticas, sitúa los contenidos, sitúa los tiempos. La didáctica es la que permite administrar los tiempos del mundo escolar, determina las relaciones del mundo escolar, entre otros. Esa pregunta, que es monumental, es la de carácter pedagógico, porque es el paraguas que determina todas las posibilidades del hecho educativo ahí, en ese componente. Y esa pregunta es, ¿cuáles son mis fuentes del conocimiento para mis prácticas de enseñanza? ¿Cuáles son mis fuentes? ¿Y por qué es tan importante esa pregunta? Desde la óptica crítica constructiva,
el maestro no se puede presentar al encuentro pedagógico, jamás de los Sin jamases, esas fuentes. sin tener claro cuáles son sus fuentes. Entonces, él tiene que saber qué autor leyó, qué libro eligió, porque ya tiene un proceso previo. Tuvo que elegir, tuvo que apropiar y tuvo que traducir. Es como si yo le preguntara al maestro antes de que entre a su encuentro pedagógico, ¿qué fue lo que apropió? ¿Cómo lo tradujo? Para que en el encuentro ahí sí, ¿con qué estrategia pedagógica lo va a vincular? ¿Con qué estrategia pedagógica se va a comunicar con los niños? ¿Cómo les va a activar su deseo, su inquietud? ¿Cómo los va a enamorar? ¿Cómo va a vivenciar eso? Y la última, que también es criminal. ¿Qué tiene que ver eso con el mundo de la vida? ¿O para qué me sirve? Bueno, eso es estratégico, ¿Sí? pero aunque usted diga que es el mundo de la vida, si el objetivo es la formación ciudadana, no necesariamente es estratégico, es instrumental. Es estratégico y tampoco es instrumental. Conocimiento no es instrumental. Correcto. ¿Sí? Formamos ciudadanos, digamos, la dimensión estratégica es que sean buenos ciudadanos. Y no es una frase de los salesianos, de Juan Bosco, buenos cristianos y honrados y honestos ciudadanos. Pues ellos la tenían muy clara. ¿Sí? Es un conjunto extraordinario, sí. Ya se dejó de hacer, pero por lo menos hoy. ¿Sí? O sea, un ciudadano ejemplar, si usted quiere, por defecto es un buen cristiano, independiente de la fe que confiese. Aquí no interesan los ciudadanos. Entonces, quiero que diferencie. Una cosa es la pregunta obligada del maestro, que es de carácter ético, por supuesto. De hecho, hay una relación específica y clarísima, vinculante, entre lo ético y lo didáctico. La didáctica, de hecho, es una ética, porque la didáctica administra la conformación de comunidades de aprendizaje. La didáctica hace posible situar elementos de diálogo, hace posible situar elementos de validación. Y lo fundamental en lo ético es la validación de los seres humanos. Entonces hay una cercanía y una confusión de valores extraordinarios entre lo ético y lo didáctico, porque es la posibilidad de que los seres humanos se reúnan a validarse mutuamente y a construir conocimientos válidos para todos, es decir, pertinentes. Entonces, ¿cómo le parece? No, interesante. Interesante plantearlo para poderlo desarrollar en la tesis. Claro, interesante. Entonces, todo esto salió de cómo digamos que el enfoque crítico-constructivo, que no vamos a llamarlo enfoque, la postura didáctica crítico-constructiva resuelve la fractura fáustica, que es el divorcio entre prácticas del conocimiento y prácticas de enseñanza. Pues este artículo me trae muy buenos recuerdos. ¿Qué es un maestro? ¿Qué es un maestro? Bueno, una persona que entrega todo, que puede trabajar todos estos aspectos, no solamente desde el enseñar, sino también apropiarse del conocimiento para poder crear un ambiente adecuado, comprensible para cada alumno, porque todos no aprenden igual. Para cada estudiante. Para cada estudiante. Para cada discípulo. Claro, para cada uno. Ojo con el lenguaje. Ya no hay alumnos. Allá lo usamos. No. Pero allá. No, ni por el chiras. O como dijeron en Cúcuta, ni por el de puta. No hay alumnos, compañero. Y si algo rescata usted de la visita que hoy me hace, sí, señor, llévese eso. Sí, señor. No hay alumnos. ¿Por qué? Porque todos, por pobres, vulnerables, desventurados que sean, tienen su propia luz. Alumno es del griego, significa a, sin, luminus, luz. Sin luz. Entonces, sin luz, nadie está sin luz, compañero. Por pobre, marginado que sea, bueno, chavista extremo podría ser, pero tiene alguna luz y hay la posibilidad de salvarlo. Entonces, no hay alumnos, hay discípulos, hay estudiantes. Si usted quiere, hay aprendices. Aunque aprendices tiene que ver con enseñante y no queremos privilegiar la enseñanza, sino el aprendizaje.
No hay alumnos, hay estudiantes, hay personitas en vía de formación. Voy a corregirlo. Todos tienen luz. Pero maestro es eso, ¿no, profe? Bueno, ahora se lo voy a decir en la filosofía más aguda. ¿Sabe usted cuál es la filosofía más aguda que existe? La poesía. Ah, la poesía. Pero cualquier berrío no es poesía. Porque usted pretende que cualquiera se hace poeta. No. La poesía es la filosofía más aguda, pero cualquier alarido no es poesía. Toca decirlo así, si no la gente... Usted dice, la filosofía más aguda es la poesía, pero cualquier alarido no es un verso. Cualquier alarido no es poesía. ¿Eso qué significa? No, imagínese, acabo de hacer un poema. Profe, acabo de hacer un poema para un libro de los 300 años de San Antonio. Que quieren hacer un libro para los 300 años y me pidieron que hiciera un poema. Y ahí lo terminé, se lo voy a enviar. Bueno, ¿qué es un maestro? Aquel que aprende y enseña con un solo cuerpo. Aquel que aprende y enseña con un solo cuerpo. ¿Eso qué significa? No es un enseñante. No. Es aquel que convoca, enamora, aguijonea al otro para que entre juntos puedan buscar luces, sí, resolver y comprender, sí, asumir conocimientos formativos. Venga, le cuento una anécdota. Perfecto. Y entonces, bajo ese concepto, ¿qué es un profesor? El profesor sería el que enseña los contenidos. Bueno, eso hace. ¿Qué más es un profesor? ¿Si es distinto al maestro o qué? ¿O los pone en un mismo plano? No, creo que no. Yo creo que no, profe. Profesor, antiejemplo que terminamos imitando. ¿Qué concepto, no? ¿Ese es suyo? ¿Ese concepto? Son versos de Flower Zapata. Un verso. Premio Nacional de Poesía en la Universidad de Antioquia de 1998. Este es un libro de poesía que sería muy saludable para que usted, posa de poeta, le pegue al asunto en términos de ¿qué hace un poeta? ¿Qué hace un poeta? Haciendo versos sobre la educación, sobre la enseñanza, sobre lo pedagógico. ¿Cómo es posible un poeta haciendo versos pedagógicos de esta calidad? Sí. Porque entre otras, los poemas más brillantes, más profundos, son los poemas cortos. Yo poemas después de 5 versos no los leo en realidad. ¿No? No. Después de 5 estrofas, quiero decir. Yo hice uno como... Porque haga otra cosa, haga un ensayo, haga otra cosa. Claro, hay excepciones. Y buenas excepciones, y si no, no habría una regla. La poesía es corta, precisa, aguda, profundamente filosófica. Filosófica. Por eso te digo, y no es arrogancia ni nada, eso me lo han dicho otras personas que saben. La filosofía más profunda en la vida es un poema. Pero cualquier alarido no es poesía. Entonces, compañero, voy a compartirle el libro de Flower Zapata. El libro de Flower Zapata se llama El retorno a la escuela. Y ese libro, unas poesías bellísimas. Hizo uno que se lo voy a leer. No sé si está por aquí. No, ya no está. Yo no lo metí acá. Pero yo no declamo poesía. La poesía ni es para explicarla ni es para declamarla. La poesía es para leerla. Él le hace un poema a un profesor de historia. Y usted debería llevarlo, compartirlo con los profesores de historia. Él dice algo así, porque es un niño el que lo dice, un estudiante. Don Francisco, profesor de historia, llega al aula, carga su maletín, se despereza, se acomoda, se sienta, se duerme. Se duerme. Sí, lo
Lo he leído en algún lado. Nosotros, se duerme. Nosotros nos ocupamos en otras cosas. Suena el timbre, se despierta, se despereza, se despide, se va. Adiós, don Francisco, por habernos hecho menos daño en estos tiempos donde la enseñanza va por un lado y la vida por otro. Qué profundo, ¿no? Arrechísimo. Profundo. Profesor de historia. Entonces, coja el poemita y lo lee, compártalo. Sí, creo que lo he leído. Claro que sí. Sí, lo he Lo publicamos nosotros muchas veces. Se llama Don Francisco, profesor de historia.